Bueno, pues yo tenía aquí pensado decir que efectivamente que tengo que decir que estoy un poco cohibido de estar ante dos personalidades literarias que digamos que son unos referentes en la literatura española porque y en la literatura portuguesa. Eso es así. Y bueno, aprovechando que mañana se presenta el número dedicado a la revista Turia, dedicado a la revista Turia a Lydia George, pues la embajada tuvo bien hacer este encuentro con otra de las grandes autoras de este país. Entonces, lo que digo, yo creo que soy un poco innecesario en esto, porque creo que ellas tienen la suficiente conversación como para no necesitar aquí a un moderador, así que más voy a ser un poco testigo y intervenir en algunas preguntas. Y la primera pregunta que quería hacer es sobre ese tópico, y ya lo conocen ellas porque Elvira creo que vive en Portugal una parte del año, sobre el tópico de que vivimos de espaldas de un país a otro. Yo creo que es un tópico que tiene algo de real, pero yo creo que no tanto. Mi pregunta es si los autores y autoras españolas también viven de espaldas unas de otros, o hay un conocimiento literario de lo que hacen unos autores y otros. Yo lo digo porque recuerdo a Lidia que dijo que nada de Carmen Laforet había sido para ella algo importante en su vida literaria. Y bueno, esa es la pregunta, no sé. ¿Quién empieza? Empieza tú, Lidia. Bueno, se dice que Portugal y España están de espaldas, pero yo no estoy de acuerdo. Hay una parte que está de espaldas, por supuesto, pero el pueblo no está de espaldas, y me parece que los escritores también no están de espaldas. Para mí ha sido muy importante. Yo he estudiado en la Facultad de Letras Literatura Española. Entonces, cuando uno es muy joven, estudia una literatura, evidentemente conozco un poco de los clásicos. Pero hoy yo leo algunos de los escritores españoles, incluso soy amiga de algunos. Y me parece que la gente se interesa por la literatura española. Por ejemplo, voy a decir que el libro de Javier Cercas, Anatomía de un instante, ha sido muy popular en Portugal, muy popular. Eso porque la historia, muy cerca de la historia portuguesa, evidentemente, pero también porque es un libro que tiene algunas características que son muy atraentes. Pero yo personalmente quiero decir que cuando era muy joven, antes de la cultura, antes de la facultad, he leído a Carmen Laforet, y que ha transformado mi vida de jovencita. Nada, ha sido un libro absolutamente importante en mi vida. Y después, una otra catalana, Mercè Rodoreda, La Plaza del Diamante, ha sido un libro que me ha dicho que yo podría hablar de mi punto de vista sentimental sin miedo de hablar del dolor, sin la sofisticación de transformar el dolor en algo distante. Esa escritora me ha enseñado que si uno experimenta el dolor, que lo debe expresar directamente. Para mí han sido tan importantes cuanto Virginia Woolf, que hizo, que yo he leído en esa época. Y hoy es verdad que de la literatura española, de España y de expresión española, los sudamericanos también, se siente que es una lengua que tiene una literatura poderosísima,
que tiene códigos bastante diferentes de la literatura del norte de Europa, e incluso la voz de las mujeres es bastante diferente. Y eso me hace pensar que nosotros no estamos de espaldas, verdaderamente. Bueno, yo creo que mirando desde el lado español, desde nuestro país, yo creo que aquí sí que yo he notado como el país se ha ido abriendo, España se ha ido abriendo y ha ido aumentando su interés hacia Portugal. Ahora yo creo que hay una verdadera afición hacia lo portugués en España. Yo creo que eso lo ha promovido también mucho la gente joven, un interés hacia la música, hacia la literatura, hacia la cultura portuguesa en general. Sí que es verdad que España, tal y como yo lo recuerdo de pequeña, pues era un país muy cerrado, con muy poco cosmopolita, cosa que yo creo que eso nos diferencia de Lisboa, donde se hablaban más idiomas y donde yo lo que encuentro, por ejemplo, en Lisboa, que es una ciudad donde vivo de vez en cuando unos meses, a ver si se acaba la pandemia y puedo regresar, es que en Lisboa se notan las influencias de otros países, se nota la influencia inglesa, se nota la influencia de las colonias, y España siempre ha sido un país mucho más cerrado, era como muy castellano, Castilla era muy castellana, y luego incluso desconocíamos otras partes de España o la cultura de otras partes de España, con lo cual yo creo que en los últimos 20, 30 años, cuando se ha producido la llegada de inmigración a España, cuando nos hemos convertido en un país más abierto al mundo, más cosmopolita, eso ha hecho también que nuestra mirada se abriera. Me acuerdo cuando Saramago decía aquello de unir España y Portugal, y te decías, ¿pero qué está diciendo, no? Te parecía como un disparate, y ahora la verdad es que lo ves que es una idea perfectamente posible, porque yo cuando estoy en Lisboa disfruto de la cercanía de la cultura y disfruto de estar en un sitio distinto, de las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Es una cultura que a mí me ha ampliado no solamente la cultura, sino la historia portuguesa. Ha sido entrar en ella, vivir en Lisboa, interesarme por cómo han sucedido. Aquí existió la fascinación hacia la Revolución de los Claveles, por una cuestión de generación, había una fascinación total, pero ahora lo que es toda la historia para mí han sido descubrimientos a los que la literatura me ha ayudado, toda la historia de los retornados, toda la historia de la dictadura de Salazar, de cómo Portugal también ha ido cambiando, de cómo es un país, para mí, que sabe conservar sus raíces y al mismo tiempo hacerse moderno. Esa dualidad a mí me fascina, porque en España hay muchas cosas que para hacernos modernos las hemos destruido. Y yo creo que Portugal es un país muy curioso y en algunos casos, sobre todo la cultura, es muy ejemplar para nosotros. Entonces, yo diría que es ahora cuando nosotros estamos abiertos a la cultura portuguesa. Estábamos muy cerrados a todo, Lidia. Sí. Éramos un país muy cerrado y eso es así. Y literariamente hay entre autores, ¿tú lees autores portugueses? Yo leo autores portugueses, sé leer portugués. Me da mucha vergüenza, como a todos los españoles, hablar portugués delante de una portuguesa. No, también yo me siento mucha vergüenza, pero si uno habla mal el inglés, está bien, toda la gente lo acepta. Si uno habla mal español, toda la gente se ríe. Porque se siente cómico. El español hablado por un portugués es siempre cómico, pero hay que atreverse. Porque la música es diferente. Sí. Pero
yo quería añadir algo, porque es muy interesante cuando se habla de, no sé, tal vez Feliciano quiera hacer una pregunta. Te escuchamos, te escuchamos. Sí. Porque es muy interesante, escuchando a Elvira, me acuerdo de que en el principio de las clases de literatura española, era una catedrática que ha empezado así: la literatura portuguesa es lírica, la literatura española es dramática. La literatura portuguesa es atlántica, es marítima, la literatura española es continental. Y lo que es interesante es que para mí todo eso después me parecía una especie de síntesis falsa, falsa. Y ahora los escritores que yo leo, es muy interesante porque me parece que ella tenía una cierta razón. Es verdad que el terremoto que hace escribir en Portugal es sobre todo el relacionamiento con África, con las antiguas colonias, toda esa cuestión de alteridad, porque habemos tenido una guerra colonial que nos ha planteado delante de una cuestión fundamental, que era los portugueses son pobres de pedir, extienden la mano por la Lisboa, pero se piensan grandiosos porque tienen un imperio. Ese contraste nos tornaba absolutamente ridículos y mucha de la literatura portuguesa vive de eso, de una especie de pregunta: ¿quién somos nosotros? Tan pobres y al mismo tiempo con esta fantasía que éramos inmensos. Y hoy el mejor que se hace en Portugal, mismo por los jóvenes, es verdad que es el relacionamiento con las antiguas colonias, con África, con los otros, lo que torna sobre todo los jóvenes muy actuales, pensando en tres mujeres, por ejemplo, Dulce María Cardoso, una otra, Jamília Pereira, otra, Isabela Figueiredo. Las tres, una otra que habla de un otro punto de vista, Ana Margarida de Carvalho, también son mujeres que hablan de esos sentimientos de diferencia y al mismo tiempo de humanidad entre los diferentes. Y lo que pasa para afuera de España en la literatura, se siente mucho que se está centrado sobre que el terremoto es aún la guerra civil española, y también lo que ha dejado todo un resentimiento. Y pienso en Bernardo Achaga, pienso a Manuel Rivas, pienso a Juan Marsé de Cataluña. Y son simplemente tres nombres, pero detrás hay muchos otros. Y cuando se habla de literatura española, inmediatamente se piensa literatura española es una literatura que habla de ese contencioso. Pero, y viendo mismo tus libros, este libro de Corazón Abierto, habla de lo que ocurrió después. Sí. Es el motor. Entonces, a mí, yo hoy, si la catedrática fuera viva, yo diría que iría a añadir una tercera dualidad. Es que los portugueses escriben para decir cómo somos locos. Y los españoles dicen cómo estamos resentidos. Para mí es una síntesis que es superficial, como decir que nosotros somos marítimos y vosotros continentales, pero se pasaba, todo ese desarrollo del pensamiento venía de la idea que los grandes dos, Camões y Cervantes inició la modernidad, pero es continentalísimo. Y Camões ha cerrado una época.
pero es completamente marítimo. Eso es interesante, porque por veces esta comparación en general son superficiales y un poco anecdóticas, pero ayudan a comprender por veces las grandes diferencias que pero es un contraste, como tú decías, es un contraste que vive bien. Las dos literaturas o las dos culturas, elas se casan bien, elas son muy complementares. Sí. Si políticamente debemos seguir separados, me parece, pero culturalmente entre las ciudades, entre las organizaciones, entre la gente, entre los ayuntamientos, entre los museos, entre las instituciones culturales, me parece que hay aquí un diálogo ibérico que se está haciendo, que es complementar y que se debía implementar para hacer face a una homogeneización que está ocurriendo. Estaba escuchándote antes dos libros de novelistas españolas que dices que te marcaron muchísimo. A mí me marcaron los dos mismos libros, que fueron Nada, de Carmen Laforet, y La Plaza del Diamante, de Mercè Rodoreda. Es curioso porque decías, esos libros están relacionados con la Guerra Civil Española también. En el caso bueno, están los dos situados en la pobreza, no solo la pobreza económica, no solo la precariedad, sino en la grisura del país, ¿no? Yo creo que lo bueno en la literatura es que uno puede elegir sus propias tradiciones, es decir, no creo que tengan que formar solo parte de la tradición española libros como Nada o como La Plaza del Diamante, sino que pueden formar parte de la tradición portuguesa y sobre todo de una reivindicación de las escritoras, porque es verdad que esos dos libros están perfectamente reseñados en la literatura española, tienen una presencia muy importante, pero tal vez no están arriba, en lo alto de un canon, cuando yo creo que, como tú dices, son libros que son prodigiosos porque dan voz a unos personajes. En La Plaza del Diamante yo creo que es un libro que da voz a una mujer del pueblo, al pensamiento, al flujo de pensamiento de una mujer del pueblo, al sufrimiento. Y yo creo que eso solo puede hacerlo una maestra de la literatura como era Mercè Rodoreda. Y en el caso de Carmen Laforet es tan rara el universo que nos metemos en un mundo interior muy y muy extraño, ¿no? Yo pensaba en eso. Yo pensaba que yo nací en un país, nací en Cádiz, que es una ciudad supuestamente con una relación hacia América, con una relación hacia Cuba, con no sé, donde hasta la música se enriquece con los cantes de ida y vuelta, y sin embargo ha sido un país muy cerrado hacia sus propias colonias, hacia beber de la cultura de las propias colonias. Eso yo creo que es algo que, con todos los conflictos que tenga Portugal con las suyas, yo creo que están presentes culturalmente esas colonias de una manera mucho más poderosa que en España. Y yo me pregunto, yo también quiero que esa cultura sea mía, es decir, que no la considero exclusivamente portuguesa, sino que, como tú nombrabas a todas aquellas escritoras que han escrito sobre el retorno, sobre ese complicado, difícil, traumático retorno de los que vivían en las colonias y volvieron a un país tan pequeño y mucho más gris del que ¿no? Ellos venían de la luz y llegaron a un país muy pobre y que les pareció muy gris, ¿no? Yo aprendo de eso también. Eso también forma parte de mi historia. O sea, tengo una voluntad
de que forme parte de mi historia también. Claro, 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 claro. Pues Sí. no, digo que después de hablar de esa pregunta que siempre se tiene que hacer sobre la relación de España y Portugal, hay otra pregunta que también sale y es un poco sobre el papel de la literatura hecha por autores, no sé muy bien cómo decirlo, tanto en España como en Portugal. Es decir, ¿cuál es el papel de la literatura femenina hoy en Portugal y cuál es en España? Dilo sin miedo. No sé si es... Vamos a sin miedo, sin miedo, sin miedo. No, porque, Porque bueno, sí, no porque sabes, claro. hay que tener cuidado con las palabras y yo creo que eso es bueno, porque a mí me ha hecho Sí, pensar que sí. no se puede decir lo primero que... Ya. La Y literatura entonces, escrita no. por mujeres, Sí. entonces es más simple. Sí. Los hombres se sienten mejor, Sí. Y nosotros también. Sí. La literatura escrita por mujeres. Sobre todo porque yo creo que el adjetivo femenina, literatura femenina, Claro, esa es la que yo no quería. nos hemos Sí, acostumbrado a que sea un tipo de literatura que ha estado en las librerías, en unos estantes diferentes al que estaba toda la literatura, ¿no? Era literatura femenina, era literatura escrita por mujeres y solo para mujeres, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que cuando dices escrita por mujeres, estás incluyendo a las mujeres en el curso de la literatura Exacto. universal. Eso es lo que intentaba. Entonces, mi pregunta es, ¿qué papel tiene hoy en Portugal esa literatura? Si es yo Sí. creo que sí, porque es verdad que hay muchas escritoras. Yo he descubierto hace poco a Elia Correia, me parece una escritora muy maravillosa, y me da la impresión como que tiene mucha fuerza la literatura Sí, claro. escrita por mujeres Sí, en sí, Portugal. sí. En Portugal ha habido un marco fundamental que ha sido antes, en 73, la publicación de las nuevas cartas portuguesas, escritas a seis manos por tres mujeres, las célebres Tres Marías, que han escrito un libro que ha sido revolucionario, que ha sido publicado un poco por toda parte en el mundo y que sigue siendo un marco fundamental, porque es la primera generación que ha reivindicado una escritura femenina del punto de vista de estilísticamente el empleo de la lengua para hablar del deseo femenino. Algo que estaba completamente interdito, porque cuando Agustina Bessa Luís ha empezado a escribir así, en los años 50, todo el mundo ha caído sobre su cabeza. Pero, volvidas 20 años, ellas han sido capaces de transformar la literatura, han dado una especie de ofrenda a la literatura portuguesa y a la literatura del mundo. Pero cuando eso antes de la revolución, después ha venido una generación, que es la mía, que habemos escrito de una otra manera, que era la mujer con sobre todo un punto de vista. La literatura femenina era sobretudo um ponto de vista para a história era mais importante, ha sido mais importante para nós outras que a reivindicação feminina. Como se a reivindicação feminina através da escritura estava hecha. E nós outras queríamos falar da sociedade global, de essa transformação tão grande. Então, ha aparecido nomes como Elia Correia ou como Teolinda Gerson, que são duas escritoras maiores, magníficas. E hoje, estou a passar muito rápido, mas hoje, verdadeiramente, essas mulheres jovens, muitas, eu diria 6 mulheres, que estão escrevendo muito bem, de diferentes pontos de vista, as 3 que he mencionado, que falam sobretudo desse relacionamento del sufrimiento de las mujeres en ese cambio de modificación de la estructura social cuando acabó el imperio y ha empezado Portugal pequeño de nuevo y que ha procurado Europa como su refugio.
ha sido muy difícil transformar un país que tenía estructuras medievales en un país moderno, que hoy empieza a ser verdaderamente un país pobre, pero verdadeiramente um país moderno. Então, essas jovens, a outra geração, são magníficas, mas eu iria añadir precisamente duas outras mulheres, a Patrícia Reis e Inês Pedrosa, que são escritoras que falam do ponto de vista das mulheres, de la relación, no diré del gineceo, no es verdad, pero que tiene una preocupación muy grande de hablar del punto de vista de los seres que están sufriendo, y lo hace minuciosamente, sin necesidad de pasar a la plaza. Enquanto que, para me dar como exemplo, não é muito bonito a ser, mas a mim me gusta de hablar de los seres humanos, pero creo, los quiero en la plaza, los quiero al cielo abierto, los quiero en la historia concreta. E é verdade que essas duas escritoras são mais recatadas, diria que são muito buenas, pero muy sencillas a los movimientos particulares del mundo interior, del mundo femenino, del mundo de los jóvenes, de los niños, todo eso. Y es muy interesante ver que tal vez hoy se habla sobre todo de los jóvenes, se habla sobre todo de los muchachos. Se habla sobre todo de Peixoto, de Tavares, de Walter Ugumem, de Joan Tordo, como dices. Ruy Lage también como poeta. Ruy Lage. Ah, sí, Ruy Lage y muchos poetas. Poetas entonces hay muchísimos, pero estos de la narrativa que están haciendo un trabajo maravilloso y que tiene todos los escaparates para ellos. Y las mujeres van más lentamente. Sí, muy más lentamente. Desde el punto de vista de la presencia en el pública. ¿Tú crees que la presencia pública es mayoritaria? O sea, ¿los hombres tienen ventajas? Sí, sí. Tiene, porque históricamente es así, porque la vida es así, porque las mujeres continúan portuguesas, y porque hay muchas razones para eso en Portugal. La dimensión del país, cuando ustedes hacen 80.000 libros para vender, nosotros tenemos 8.000. Entonces, eso hace que las mujeres tienen de trabajar, las escritoras tienen siempre de trabajar mucho afuera de la literatura. Yeah. Sí, pero eso es una pequeña cosa, pero hay otras. Pero me parece que en términos de premios o así, no hay diferencia hoy, no hay. Pero en presencia pública, sí, las mujeres escritoras tienen mucho menos presencia pública que las... Elvira, ¿y en España tú qué...? Bueno, yo creo que era abrumador el número de hombres que escribían y que tenían un nombre, una presencia pública. El número de hombres era muchísimo mayor que el de mujeres, ¿no? Esto ha cambiado asombrosamente en los últimos tiempos. Cuando en los años 80, por hablar de otra generación que está de camino entre la generación de Juan Massé, que tú nombrabas, donde, bueno, yo creo que las mujeres las podríamos nombrar, que serían eso, Carmen Martín Gaite, Ana María Matute, Carmen Laforet, Mercè Rodoreda, o sea, son como 5 siempre muy nombradas, realmente muy buenas escritoras y que estaban ahí, ¿no? Pero el canon, digamos, la presencia pública era masculina, ¿no? Luego,
llegaron esos complicadísimos años 80, donde creíamos que estábamos viviendo las libertades, pero yo creo que interiormente todavía no nos habíamos transformado. Es decir, que las mujeres, yo creo que fue una época fabulosa para los hombres, porque por un lado las mujeres éramos mucho más abiertas sexualmente, teníamos costumbres mucho más abiertas, pero los hombres seguían mandando mucho. Con lo cual, he pensado mucho en esa época porque creo que fue una época muy dulce para los hombres. Podían conquistar un montón de mujeres, esto estaba dentro de la modernidad, y elegirlas. Y las mujeres todavía no tomábamos conciencia. Exacto, y no tomábamos las mismas decisiones. Yo empecé a trabajar muy joven en la radio, a los 19 años, o sea que viví los años 80 en la radio, y lo que entiendo entonces de aquella época de las mujeres, es que vivíamos nuestros problemas de una manera mucho más individual. Es decir, que si tú tenías problemas en el trabajo, yo desde muy joven, en la radio yo mandé enseguida, o sea que dirigía algún programa en la radio, y si tú tenías problemas porque te miraban con condescendencia o porque, no sé, te hacían un mal comentario por tu condición de mujer, etc., tú, como se diría aquí en castellano, tú te las apañabas sola, tú te ibas a tu casa con tus problemas y tratabas de salir adelante. No tenías eso que se llama ahora sororidad, ¿no? Las feministas eran unas mujeres que digamos que no habían penetrado en los centros de trabajo, que es donde tiene que penetrar el feminismo, por así decirlo. Esto ha cambiado asombrosamente en los últimos años. Como todos sabemos, el movimiento feminista se ha hecho muy fuerte en España, ¿no? ¿Qué ha vivido la literatura de eso? Pues hay muchas mujeres jóvenes que están escribiendo y que quieren su lugar legítimo en la literatura. Eso puede hacernos creer que todo ha cambiado, pero eso también es engañoso. Es decir, que la presencia, digamos que todavía estamos en el momento en el que los suplementos literarios hablan, igual que hablan en Navidad de los cuentos infantiles, hablan de vez en cuando de las mujeres escritoras, ¿no? O sea, todavía digamos que entramos dentro de la excepcionalidad, aunque seamos muchas, pero somos las mujeres escritoras, ¿no? Hay una reacción, yo creo, contra eso, contra la presencia. Hay personas, hay hombres a los que les parece que la presencia de las mujeres ahora y la opinión de las mujeres es excesiva. Sí, sí. Y eso hay una reacción que se nota en los periódicos, en las columnas de los periódicos. Personas que fueron progresistas en su juventud y en una edad más madura o cerca de la vejez, son, digamos, más conservadoras, y yo creo que es la reacción típica de cuando tú estás pensando que algo se mueve en tu mundo, que tienes que ceder el espacio que era totalmente tuyo, que tienes que ceder un espacio. Hay muchas escritoras, pero sigue existiendo la opinión desde aquí de que en algunos casos ocupamos cuotas, no que estamos por propio mérito. Exacto, no por mérito, pero entonces, yo por creo cuota. Que hay muchas cosas que tenemos que cambiar. Por otra parte, yo creo que ahora las mujeres jóvenes hacen una literatura muy autoafirmativa, es decir, que tienen que hablar, o sea, es como que hubiera que hablar del dolor femenino, de la propia naturaleza femenina, de la maternidad, de todo eso. Hay como un boom
de la maternidad, se publican muchos libros sobre la maternidad. A mí me queda, o sea, yo, el asunto de la maternidad llega un momento que me cansa también, o sea, porque yo soy madre y madrastra, soy de todo, pero llega un momento en que es verdad que yo creo que que las cosas se tienen que normalizar y que las mujeres tenemos que, o sea, no tenemos, sería deseable que habláramos de lo que nos pasa, pero como miembros de una sociedad. Claro, claro. De una sociedad diversa, claro. Con hombres, mujeres, que no exactamente con nuestros temas, ¿no? Hay una frase que a mí me encanta de Grace Paley, la escritora, la cuentista americana que fue activista contra la guerra del Vietnam, contra muchos movimientos, que decía una cosa fantástica, que decía, las mujeres hemos leído literatura escrita por hombres durante siglos. Hemos visitado la literatura escrita por hombres como si con el mismo interés de cuando se visita un país extranjero. Y de momento ellos no nos han devuelto la cortesía. Sí. Entonces, me parece que el otro día hablábamos de esto, ¿no? De eso, sí. A mí me parece que refleja muy bien lo que ocurre. O sea, hay muchas escritoras, sigue habiendo diferencia entre lo que leen los hombres y lo que leen las mujeres, y debemos hacer que nuestros universos, yo creo, que se unan más que se separen. Sí, claro. Yo quiero tener lectores hombres también, claro. No solo lectoras, ¿no? Claro, ¿Tú qué piensas? Sí, claro. No. Veo ahí yo no sé si esa persona que está en la pantalla, sí, no sé si es que llama o sea, es para preguntar algo. Sí. ¿Quieres preguntar algo? Sí. Vale. Pues entonces voy a hacer yo otra pregunta, y es sobre... No, pero no sé si querías añadir algo. Perdón. No, yo decía que me parece que estoy completamente de acuerdo, pero me parece que está habiendo una transformación. Hasta en los años 80 yo sentía que la literatura escrita por las mujeres ocupaba un lugar decorativo, pero hoy yo me pienso que no es más un lugar decorativo. Hay una gran diferencia, pero nos respetan hoy mucho más. Sí. Lo que es positivo es una evolución. Yo siento en Portugal, cuando yo empecé, se decía, ¿por qué escribes? Los hombres me decían, los hombres escritores, ¿por qué escribes? No es necesario, las feas escriben. Era horrible, cosas así, chistes de esta naturaleza. Hoy no hay más que lo diga. No hay más que lo diga. Sería un ofensivo, completamente ofensivo. Sí. Há una mudanza, hay un cambio muy grande, y me parece que hoy, sobre todo por los premios, me parece que el problema es sobre todo la parte visual, la parte... yo diría cívica de las escritoras, que no aparece como la parte cívica de los escritores. Pero me parece que está cambiando, y que pero es nuestro esfuerzo de lo hacer, como usted decía, si las mujeres hablan escriben libros sobre el niño, como se ha pasado, las mamadas, porque a mí tampoco me interesa eso. Yo quiero ver algo más fundo, algo más. Quiero que la vida entera, porque si las mujeres son víctimas de una naturaleza, los hombres
son también víctimas de una naturaleza. Y entonces esa emancipación que camina, que la literatura camina y que hace, que es una emancipación, no es simplemente de la mujer, es del ser, del género humano. Del género humano. El género humano que está en vías de una... Queremos que sea en vías de una humanización, como decía Saramago. Vamos a humanizar los hombres. Sí. Eso es lo que la literatura femenina escrita por las mujeres debe hacer, humanizar los seres humanos, aunque la humanización no es una línea recta ascendente, como se está viendo hoy. Es una línea, me parece a mí, ascendente, pero quebrada. Sí. Hoy vivimos un momento en la línea ascendente quebrada. Hoy los movimientos de deshumanización de repente están ahí. La literatura debe continuar a hacer ese papel. Me parece que las mujeres deben, pero no es un recado, no es una mensaje que se dé, porque es el mundo de la libertad completa. Sí, cada uno debe escribir lo que desee. Sí. Pero es verdad que hay muchas escritoras que dicen los hombres han hablado desde ese punto de vista muchísimos, por siglos, ¿no? En muchos casos desde su punto de vista sexual. Cuando se lee a Philip Roth, está claro, por ejemplo, que es un punto de vista que es un escritor que a mí me gusta mucho, pero que es verdad que a veces su amor por sí mismo, por su fisiología masculina, llega un momento en el que me cansa, ¿no? No sé si es necesario, tal vez haya una respuesta de libros de mujeres que escriben continuamente sobre nuestra propia naturaleza, pero yo creo que a lo mejor es una reacción a todo lo que han hablado los hombres sobre su propia naturaleza sentimental, sexual, como sea, y que ahora hay mujeres que sienten la necesidad de contar cómo somos, ¿no? Pero a mí el tipo de literatura que me gusta tiene que estar más inmerso en el tejido social, porque entonces se me hace a veces como un poco egocéntrico, ¿no? Luego, con respecto a eso que decías, si me permites, sí. Con respecto a lo que decías de la presencia pública, hay algo que yo observo que me parece interesante reseñar. Yo escribo en un periódico, es algo que los escritores españoles ahora, muchos de los escritores españoles escribimos en periódicos, tenemos una columna en los periódicos, ¿no? Entonces, yo llevo muchos años haciéndolo, pero la presencia es mayoritariamente masculina y yo creo que se debe sobre todo a que la mujer es más tímida o da un paso atrás cuando tiene que dar una opinión, cuando tiene que dar una opinión pública, o sea, es como si estuviera menos segura, cuando es joven, si estuviera menos segura que los hombres, que los chicos jóvenes, para decir lo que piensan, para construir. Al fin y al cabo, una columna de un periódico es la voz de un yo, es un ego expresando lo que siente, lo que ve, lo que opina, y hay que tener cierto valor, porque cuando tú te expones en un periódico, ese domingo que tú escribes, todo el mundo opina sobre lo que tú has escrito, ¿no? Entonces hay que ser fuerte, hay que tener valor, no vale ser cobarde para eso. Tienes que enfrentarte a la opinión pública, a la exhibición. Entonces yo creo que las mujeres, por un lado, culturalmente tardan más en construir ese ego, y por otro lado, yo creo que hay que tratar de empujarlas, a las mujeres jóvenes, a que tengan una voz, a que se atrevan a tener una voz. Claro. Yo siento que es así, que siempre cuando hay... Eso a mí me pasaba, cuando había un grupo de hombres hablando, te quedabas un poco atrás. Y con los años aprendes a decir, no, yo tengo mi punto de vista sobre las cosas.
Al hilo de eso de los periódicos y de los escritores que escriben en periódicos, una cosa que, pero no sé si es una cuestión mía, es que yo echo de menos de los periódicos aquellos relatos que había en los periódicos, que ahora ya no hay. Que escribían unas historias, escritores hacían unos relatos, unos cuentos, eso ha desaparecido. Y yo creo que eso sería importante que estuvieran en los periódicos. Pero al margen de eso, mi pregunta, porque es sobre la pandemia, y sobre la pandemia en el sentido de si se va a convertir en un protagonista de la literatura que va a salir. Es decir, cómo va a pasar, por ejemplo, en las series de televisión o en las películas, también en la literatura, cómo la pandemia se va a quedar reflejada en la literatura, pero no sé si los escritores van a obviar eso y las escritoras o cómo va a ser, ¿no? Es decir, no sé si está bien expresado. No, está muy bien, muy bien. Me parece que no se puede saber. Depende de la profundidad del cambio, de lo que está ocurriendo. Me parece sobre todo, yo entiendo que literatura es sobre todo de transfiguración de la realidad. Y la transfiguración uno no lo puede medir. Netflix está ya creando series sobre la pandemia. Se ve ya filmes con la gente toda con las mascarillas. Dentro de un poco de tiempo, porque no hay distancia, uno no puede más escuchar cosas sobre la pandemia. Entonces, yo no sé lo que va a ocurrir. Yo me ocurre, por ejemplo, en Portugal, la gripe española no ha dado libros importantes. En otros países ha dado importantes. Hay libros importantes, pero me ocurre, por ejemplo, un libro que es una obra de arte magnífica, La muerte en Venecia, de Thomas Mann, que ocurre durante una pandemia, porque una pandemia es la expresión trágica de la vida en absoluto. Y cuando la tragedia ocurre, evidentemente que el destino humano se fica en causa, se pone en causa, el sentido de la vida, de la humanidad se pone en causa. Entonces, las pandemias, las guerras de todo el tipo son, en general, palcos fundamentales para los escritores, para los artistas, evidentemente. Esa pandemia que ocurrió en Italia en los años 1908, me parece, ha dado ese libro, pero si Thomas Mann no hubiera escrito, no se hablaba de eso. Entonces, quién sabe, no se puede saber cómo irá a ser. Hoy miramos a la pandemia con los ojos artísticos de los que han imaginado cómo sería. Viendo los cuadros de Hopper, pensamos, él ha comprendido lo que iba a ocurrir. Chirico, lo mismo. Chirico hace las ciudades sin gente. Es lo que me ocurre cuando atraveso Lisboa y no veo nada. Cuando hay un año era un hormiguero de turistas y de gente. Y hoy no hay una persona en las calles. Ese es da la idea de esa tragedia imaginaria que se imagina el futuro cuando habrá bombas que se llaman de neutrones, me parece, que ataca a la gente, muere la gente y las casas fican intactas. Entonces, todo depende de la imaginación de la gente. Depende, los jóvenes, sobre todo, que son aqueles que están viviendo más vivamente porque no tienen las experiencias pasadas, entonces están más sensibles a lo que está ocurriendo, con certeza. Son termómetros ativos de lo que está pasando. ¿Cómo van a transfigurar eso? No lo sabemos, no lo sabemos. Pero que depende, si esto es un intervalo y no marca una época, marcará la gente de una manera más
menos honda. Se isto é algo que está anunciando uma época diferente, se isto é algo que está ocorrendo para dizer o triunfalismo tecnológico deve fazer marcha atrás e ver que não deve ser triunfal, deve, em vez de haver de ser uma cultura tecnológica que dispensa a cultura artística, a cultura clássica, sobretudo dispensa o mundo do livro, dispensa o mundo criado por a cultura clássica criada por el libro. Talvez tenham de pensar que, em vez de uma cultura disjuntiva, se tenha de criar uma cultura conjuntiva, uma cultura onde a literatura e a arte, pero eu penso sobretudo na literatura, seja o salvo-conduto do equilíbrio do mundo tecnológico que vai a passar. Pero são especulações que uno hace hoje. Não podemos imaginar, porque todo isso do que estamos falando é do ponto de vista sociológico ou filosófico ou algo assim. Pero a literatura será transfiguração da realidade. Será sonho que se cree sobre isso. E isso depende da alma humana individual, da gente que está sufriendo y que está pasando, que está observando los comportamientos de la gente en cárcel, de la gente encarcerada, de la gente que de un momento a otro no tiene nada, de gente que tenía mansiones y mansiones para alquilar y ahora no tiene pan para comer. Todo eso, por supuesto, que va a crear sentimientos de compreensão de como nos comportamos delante del dolor, delante de la vergüenza, delante de la falta, delante de la pérdida. Entonces, se verá. Que puede ser muy literaria. Se puede ser muy literaria, sí. Yo creo que es muy pronto para saber nada. Sí. Yo creo que es muy pronto, porque además creo que la literatura es algo que se hace lentamente con el tiempo. Exacto. O sea, yo cuando escribo para el periódico tengo que pensar cada semana qué es lo que voy a contar, pero cuando escribo un libro casi siempre, decía Galdós que lo ideal era escribir 20 años después de lo que, por lo menos con 20 años, ¿no? Porque era un futuro, o sea, era un pasado que tú podías recordar, pero al mismo tiempo era pasado y podías comprender, ¿no? Yo creo que pensamos que los que tenemos que contar esto somos los escritores del presente, y a lo mejor los que tienen que contarlo son los niños. O sea, esos niños que hay ahora que se han visto encerrados en su casa o que están yendo al colegio con un montón de normas, y que a lo mejor esos niños, cuando se hagan mayores, son los que van a contar libros sobre una infancia que fue de pronto muy diferente a la que había sido la infancia de sus padres. Además, como decía Lidia, todavía no comprende, o sea, tenemos una inquietud, no sabemos hasta dónde van a llegar las consecuencias de la pandemia en cuestiones de precariedad, de pobreza. Entonces, yo creo que va a haber cosas, incluso cuando haya una vacuna, va a haber cosas que o sea, que la sociedad va a vivir momentos convulsos, porque no pueden estar tan distantes las personas privilegiadas de las personas que no tienen nada. Hay que, o sea, la injusticia al final se paga de alguna manera, ¿no? Entonces, yo ahora mismo lo único que siento es mucha confusión. O sea, yo leo cosas ahora de escritores o de mujeres que me gustan y me voy hacia los años 30, hacia los años 40, porque es un mundo que ha pasado y que puedo mirarlo con una mirada un poco racional, pero de lo que está pasando ahora estoy como todos los seres humanos, o sea, estoy confundida,
tengo mucha incertidumbre, mucha inquietud. Entonces, son sentimientos que no sé si son buenos para ponerte a escribir algo sobre el presente. Yo creo que no, ¿eh? Hay que dejar pasar un tiempo. Y a lo mejor ese tiempo, que tendrían que ser 10, 20 años, a lo mejor ya estamos muy lejos, a lo mejor ya no nos interesa, ¿no? Pero es una época demasiado insólita, ¿no? Sí. La que estamos viviendo. Sí. No sé, no sabría cómo escribirla. Bueno, pues yo creo que con esto, bueno, no sé si queréis haceros una pregunta una a la otra o no. Y antes que nada quería felicitar a Lidia por su premio de Guadalajara, en la FIL de Guadalajara, porque primero, porque no ha habido muchas mujeres que efectivamente hayan llevado ese premio, y después porque, bueno, es todo, digamos que refrenda toda una historia de ella con la literatura, o sea que... Espero que no sea por cuota. Ya, eso tenemos muy claro que no. Me parece que no. Quiero pensar que no. Por supuesto que no. Y hay que disfrutarlo. Sí, claro. Yo creo que hay que, ¿no? Hay que disfrutar. Muchas veces somos muy aprensivos o muy aprensivas para disfrutar cuando de verdad tienes un reconocimiento. Yo creo que hay que aprender a disfrutarlo. Sí, sí. Yo, como decía en esa entrevista, yo cuando tengo una cosa así buena, pienso que es dada a mi sombra. ¿Cómo se dice sombra? Sí. Sombra. A mi sombra, para me sentir libre. Porque si pienso que es a mi sombra, me siento libre. Entonces es bueno, porque al mismo tiempo disfruto, pero no estoy lá. Para seguir en frente, libre, pensando que este libro es como si fuera de nuevo debutante. Esa es la sensación. Sí. Empieza un libro, estás debutando, no sabes nada, empiezas con una jovencita de nuevo, no sabes nada, empiezas todo del principio. No sabemos nada cuando empezamos un libro, es siempre diferente. Entonces, ese es un pensamiento al mismo tiempo verdadero y liberador también. Liberador, defensivo, porque nos libera para hacer nuestro camino, que es lo que importa. Había un escritor español, Miguel Miura, que era un autor teatral muy famoso, que cuando le paraban por la calle tenía muchos éxitos teatrales para decirle enhorabuena por todo el mundo que está yendo a tu obra de teatro. Y él decía, bueno, pero estoy enfermado del hígado. Entonces, él se inventaba un montón de enfermedades para que la gente tuviera piedad de él, a pesar del éxito. Para ¿no? decir, justicia poética era lo que él quería. Y también para que la gente no piense, bueno, este hombre tiene todo, es muy afortunado y yo no, yo nada. Muy bien.